Estamos compartiendo la mesa de la palabra, que es como las brasas que calientan el horno de la Eucaristía. Por eso se habla a veces del pan caliente de la Eucaristía, el pan reciente, ese olor a pan. Todo altar en este momento de la Eucaristía es olor a pan de la eternidad, olor a Cristo en nuestra vida, en nuestro caminar. Por este motivo creo que es un momento de alegría. La liturgia de la palabra es como cuando vamos preparando el fuego para que en este mantel surja ese fuego del amor que es Cristo el Señor en el pan santo. Por eso la importancia de celebrar la palabra, ese momento en comunidad, porque a veces hay anomalías de mentes un tanto trastocadas que no saben valorar plenamente esta primera liturgia, la liturgia de la palabra. Y hoy, precisamente, esta liturgia de la palabra que hemos proclamado, estamos siguiendo el camino de San Pablo a los Corintios. Hoy Pablo se siente como abatido por todo el sufrimiento que invade su vida. Las persecuciones, las guerras, todo esto. Es más que contemplamos ayer, como decía, esos superapóstoles que iban a destruir toda su labor, tanto en Filipos como en Corinto. Y en Corinto Pablo, estamos leyendo San Pablo a los Corintios, tiene una gran persecución, seria persecución. Pero él se fía de Cristo. Para él la ganancia es Cristo. Y esta es la realidad, queridos fieles. Ser cristiano no es un camino de rosas. Ser cristiano convencido y actualizado en su fe interior significa asumir la vida, asumir la historia y asumir el camino de la Iglesia, que es nuestra madre, con una entereza tremenda, con una realidad que nos impacte interiormente. Ustedes están aquí, por ejemplo, para contemplar Garabandal, la figura de María. Pues realmente María es un ejemplo, estuvo en el silencio de la vida. ¿Cuántos comentarios harían de la Virgen cuando quedó embarazada por obra del ángel? María está, he aquí la esclava del Señor, para hacer realidad en ella la voluntad de Dios. Y esa realidad nos generó a nosotros la gran historia de la humanidad, la gran vida que es Cristo el Señor, la vida del hombre, la vida de la historia. Por eso hoy Pablo nos dice que él ha tenido que asumir contrariedades, problemas, y que está preocupado por todas las iglesias. Pero para él la ganancia es Cristo, el Señor. Su vida es Cristo. Y esa es la realidad, queridos hermanos. Para ser cristianos hoy tenemos que asumir un reto en la vida. Una sociedad que tal vez ridiculiza la fe. Una estructura política donde son capaces de quitarnos crucifijos de centros públicos. Una sociedad política que les molestan las cruces. Una sociedad política que atenta contra los valores de la vida, derecho a nacer, derecho a morir con dignidad. Una sociedad que atenta también con la cultura de la vida, la ley de género, la violencia. Una sociedad donde vemos a través de las guerras y no guerras la violencia que existe hoy en el mundo. Por eso, hermanos, en este momento y en esta realidad tenemos que vivir la fe. Vivirla al estilo de San Pablo, sabiendo asumir las contrariedades de la vida, las luchas, los infortunios, con la seguridad que estamos viviendo el camino de Cristo.
Dios nos envió a Cristo, que murió en la cruz y que asumió en toda su vida a Cristo el camino del dolor para redimir a la humanidad y para despertarnos al gran valor de la vida, que es la salvación. Por eso creo que en esta lectura de Pablo a los Corintios habla cómo Pablo se siente interpelado por un momento serio de su historia, de su iglesia, de los superapóstoles que quieren cambiar los valores de la fe. Pablo se siente interpelado, pero se siente firme, porque para él Cristo es lo más. Creo que sería muy eficaz pedirle al Señor, por medio de San Pablo, que tengamos esa fortaleza para asumir la vida y para comprender que el cristianismo, ser creyente hoy, no es una procesión del Corpus, que es muy interesante. No es esto, es vivir día a día, interiormente, ante los problemas que la vida nos va planteando, la fe. Iluminar desde la fe todo el caminar de nuestra vida, los pros y los contras, para que sea realmente la fe en Cristo, Señor y dador de vida, lo que nos vaya marcando el camino de la vida. Que esta lectura de hoy de Pablo nos dé esa fuerza, ese valor, para no derribarnos en el cansancio de la vida, para no perder el ánimo, no perder el equilibrio en este momento. La misma iglesia, los mismos comunidades cristianas, por eso nos dice que Pablo se preocupa de todas las iglesias. Está preocupado. Y nosotros también, como hermanos, como cristianos, debemos estar preocupados por todas las iglesias, las comunidades, porque somos iglesia de Cristo. Somos una gran familia. Y lo que le pasa a esta comunidad repercute también en nuestra vida interior. La hermandad tendría que ser realmente María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia. Pedirle a la Virgen que la presencia de tanta gente, de ustedes, aquí en otros lugares, sea una presencia de Iglesia, para pedir la fortaleza de la Iglesia, pues la Iglesia somos cada uno de nosotros. La segunda lectura del Evangelio de San Mateo. Estamos leyendo el Sermón de la Montaña, capítulos 5, 6 y 7, que es como la carta magna que Cristo da y que San Mateo recoge bellamente en sus evangelios. Y tenemos hoy como el Señor nos invita a no tener nuestra mirada en las riquezas de este mundo, a no tener la acción de agruparnos en el egoísmo de la vida, a no almacenar riquezas y todo para esta vida, donde la polilla lo roe, la carcoma, el paso del tiempo. Cuando la gente vive entusiasmada con su vida, humanamente hablando, en este momento de la historia, está perdiendo el tiempo. Cuando seamos nosotros invocados a las moradas eternas, no nos preguntará el Señor cuánto dinero tenéis, qué carro tenéis, qué casa. No, nos dirá cómo hemos ido, porque tuve hambre, porque tuve sed. Nos juzgará del amor que hayamos tenido a los demás. No en el culto que hayamos dado a nuestra vida personal, a nuestras riquezas, a nuestras posesiones. Al contrario, que nos dirá solamente, porque fuiste fiel en lo poco, vas a entrar a formar parte de tu Señor, del banquete de tu Señor. Por esto, hermanos, que este Evangelio nos haga vivir estas realidades que hemos proclamado antes. En el aleluya, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seremos
Cuando seamos pobres, no es un rechazo a lo material de este mundo, sino no vivir esclavos de las cosas de este mundo, cuya esclavitud crea problemas, crea tensiones, sino saber que los dones de este mundo son para ti y para la comunidad, para compartir tal vez con el hermano solo y desamparado en la vida. Y en esa medida formaremos parte del reino de los cielos. Si no, no será así. Dios nos juzgará de las bienaventuranzas, porque tuve hambre, porque tuve sed, del amor que hayamos tenido, no del culto que hayamos dado al dinero y a la vida misma. Cuando nos entierran, no llevamos con nosotros el talonario de cheques, no llevamos con nosotros las cosas. Por eso San Ignacio de Loyola en los ejercicios decía que el que pierde su vida por el Evangelio, dice el Señor, y por mí la ganará en la vida eterna. Pero San Ignacio dice, ¿de qué nos sirve ganar este mundo si perdemos la vida eterna? De pie.